Hola, bienvenidos a un curso más de uñas para ti. Por esta ocasión, Zafra te trae unos tips y recomendaciones de cómo utilizar una mano de silicona o algún tipo de mano de práctica que sea ideal para ti. A mí me sucedió que cuando empecé en esto de las uñas, no sabía ni tenía idea de cuáles eran las manos de práctica y mucho menos sabía cuál era la ideal para mí. En esta ocasión veremos a detalle qué son las manos de práctica, cuáles son las que existen en el mercado y cuáles son las que te recomiendo según lo que estés haciendo en tu trabajo de uñas. Así que comenzamos, pero antes dale like y suscríbete para seguir haciendo más videos como este. Y aquí te dejo mis redes sociales para que nos sigas. Así que muchas gracias por vernos y continuamos. Antes que todo veremos qué es una mano para practicar en uñas. Una mano para practicar uñas es una imitación de una mano real. Su función es servir de ensayo. Una mano de práctica es una herramienta indispensable para adecuarse en el mundo de las uñas profesional. Al principio es necesario ensayar muchas veces y no siempre es posible contar con una persona. Es por eso que nace la necesidad de una mano de práctica artificial. La mano de práctica es una herramienta que fue creada para las manicuristas. Es una herramienta útil para la práctica y aprendizaje de nuevas técnicas y habilidades en la realización de uñas postizas. Es útil para perfeccionar nuevas técnicas existentes. La mano es especialmente usada para estudiantes que están aprendiendo técnicas de manicura por primera vez, ya que les permite practicar en un ambiente controlado antes de trabajar en una mano humana real. Así que si adquieres una mano de práctica para manicuristas, utilízala para crear diseños nuevos y para practicar diseños de moda en uñas de acrílico, gel o poligel. A la hora de elegir tu mano para practicar uñas es necesario que tengas en cuenta ciertas características. De esta forma te aseguras de que tu compra se adecua a tus necesidades y preferencias. Los criterios que debes seguir son el material, la flexibilidad, la adherencia, si van a ser completas o individuales y con qué accesorios viene. Principalmente existen dos tipos de mano de práctica para uñas, que son las de plástico y las de silicona. Las manos de plástico existen flexibles y no flexibles. Las no flexibles te permiten utilizarlas como muestrario de tus diseños y las flexibles te permiten trabajar más cómodamente. Me imagino que has visto en el mercado las manos que vienen de color café y sus dedos son flexibles. Normalmente incluye la mano articulada, brazo móvil con sujetador para mesa y 100 repuestos de uñas. Las manos con dedos articulados también son de plástico y nos ayudan mucho para principiantes. En su mayoría está articulada con esferas, lo cual le permite la posibilidad de realizar gran cantidad de movimientos en los falanges. Las piezas se unen mediante varios cordones elásticos anudados en el interior de la zona de las muñecas. Cuando busques una mano para practicar uñas, ya sea de plástico o de silicona, es necesario que te fijes en la flexibilidad de sus dedos. Existen manos que son de muy buena calidad, sin embargo sus dedos son demasiado rígidos. Quizás si ya no eres tan principiante, no precises de tanta libertad de movimientos. No obstante, si estás empezando, la falta de flexibilidad te impedirá trabajar con eficacia y te hará perder tiempo. También es importante fijarte si la mano o dedos incluyen base o algún soporte. Las manos de práctica de silicona suelen contener unas aberturas en la zona de la cutícula para introducir los tips. Este tipo de manos serán muy realistas y flexibles, pero con poca adherencia. Este tipo de manos de silicona te permite doblar los dedos de múltiples formas para poder trabajar más cómodamente. Ahora veremos los tipos de mano de práctica que existen y cuáles se pueden adecuar más para ti y tus necesidades. En primer lugar tenemos las manos de práctica flexibles. Se colocan en vertical y suelen ser de silicona. Sus dedos se pueden doblar para que trabajes con ellos con más facilidad. Puedes encontrar la mano completa o los dedos individuales. Son manos para profesionales.
En segundo lugar, tenemos las manos de prácticas articuladas. Suelen ir acompañadas de un soporte que permite poner las manos en la posición que prefieras. Cada falange del dedo puede doblarse completamente y normalmente son de plástico. Puedes encontrar las manos completas o los dedos individuales. Son manos para estudiantes especialmente. En el número 3 tenemos los dedos de plástico rígidos. Son ideales para principiantes y están hechos de plástico. Permiten ir adquiriendo destreza y habilidad en todo tipo de uñas y manicuras. En el número 4 encontramos las manos de práctica de plástico económicas. Es de plástico, no es nada flexible, pero es fácil de adherir los tips. Se puede practicar la colocación de tips o de moldes, ya sea de gel o acrílico. Son ideales para utilizarse como muestrario. Este es ideal para profesionales o principiantes. Estos son los diferentes tipos de manos que encontrarás en el mercado. Recuerda, a la hora de iniciar en la manicura profesional, muchas personas prefieren comenzar por una mano completa con accesorios. No obstante, si quieres empezar poco a poco, quizás sea mejor adquirir dedos de práctica. Si ya eres profesional, puedes utilizar ambas, ya sea para seguir practicando, así como para mostrar tus nuevos diseños en tu salón. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de practicar con una mano artificial o una mano real? Aprender con una mano de práctica es muy útil, ya que te da la libertad total para practicar cuando y donde quieras. No obstante, una mano artificial no es como una mano humana. Una mano artificial no está compuesta de células queratinizadas, ni contiene pliegues, ni matriz, ni lecho. Así que vas a notar la diferencia cuando practiques en una mano artificial, así como cuando practiques en una mano real. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de practicar con una mano artificial o una mano real? Por lo tanto, las ventajas de utilizar una mano artificial son: no necesitas a nadie para practicar. Puedes cometer todos los errores que quieras y podrás realizar los trabajos a tu gusto. Las desventajas de utilizar una mano artificial es: no es idéntica a una mano humana. No te prepara para tratar con clientas. No sabrás cuándo estás lastimando. Así que no obstante te recomiendo que también practiques con una mano real para que te acostumbres a las uñas reales y al trato con la gente a la hora de trabajar. En resumen, como ya te he comentado, debes elegir la mano de práctica de uñas en función de tu nivel de conocimiento. Es lógico que estas vayan cambiando a medida que progreses. Debes prestar atención y cambiar o ampliar tus materiales para que se adapten a tus necesidades de ese momento. Realizar diseños en las uñas es difícil y requiere práctica incluso para las personas expertas. Es por esto que se han creado elementos especiales para practicar. Y es por eso que se realizaron y se empezaron a utilizar las manos de práctica. Ahora bien, los tamaños. Dependiendo del tipo de mano de práctica es el tamaño que podrás encontrar. Por ejemplo, las manos articuladas suelen tener tamaños muy similares, ya que son modelos estándar. Estas manos no están hechas para simular ser las manos reales de una persona. Su fin es que practiques independientemente de la forma o tamaño. Por otra parte, las manos de silicona están hechas para verse más realistas, por lo que hay diferentes tamaños dependiendo de la raza o color de piel que imite la mano. Muy bien, ya vimos lo que es importante en flexibilidad, en materiales y en tamaños. Nos falta ver lo que es el tipo de soportes. Dependiendo de la mano es el tipo de soporte con el que contarás. Por ejemplo, los dedos de práctica son mayormente usados por personas que están aprendiendo y por personas expertas como muestras de sus trabajos. Las manos de práctica para uñas suelen ser solo hasta la muñeca y algunos traen consigo un brazo que se puede ajustar en la mesa de trabajo. Estas manos son muy útiles ya que son articuladas para un mejor manejo y práctica.
No puedo dejar de mencionar que hacer diseños en uñas es algo realmente entretenido y que puede llegar a tardar horas, en especial para las personas que están comenzando. Pero no te preocupes, la práctica hace al maestro, y mientras más practiques con tus uñas, te demorarás cada vez menos. Así que para eso están hechas estas manos, para que practiques mucho antes de empezar. ¿Cómo funciona una mano de práctica para uñas? El funcionamiento de una mano de práctica para uñas es bastante simple. Es una estructura de silicona o plástico que simula ser la mano de una persona. Algunas traen uñas intercambiables y otras son para trabajar sobre tips. Dependiendo del modelo de la mano y la base de la uña, podrás utilizar esmaltes en gel permanente, poligel o acrílico. La finalidad de este producto es ayudarte a practicar y perfeccionar tus diseños, así como modelados de uñas en diferentes materiales. Con una de estas manos de práctica para uñas podrás jugar con tu creatividad libremente. ¿Cómo trabajar sobre una mano de práctica para uñas de forma segura? Debes saber que hacer uñas es un proceso muy divertido, pero que también tiene sus riesgos, ya que estamos trabajando con productos químicos que son altamente inflamables. Además, algunos procedimientos como el limado manual o la manicura rusa desprenden un polvillo que pueden producir alergia en algunas personas al contacto con la piel, o bien entrar en tus ojos o nariz y provocar problemas respiratorios. Para evitar cualquier tipo de problema, te recomendamos usar guantes en todo momento para proteger tus manos y al momento de limar las uñas usar una mascarilla y antiparras transparentes para cuidar tu cara. También existen extractores de polvo para cuando limas las uñas y evitar de mejor manera el entrar en contacto con este polvillo. Así que toma en cuenta que cuando vayas a comprar productos como las manos de práctica para uñas, la decisión debe basarse mayormente en tu nivel de experiencia y tus proyecciones profesionales. Si decides que este proceso de aprendizaje será solo para ti como hobby, también debes de tener en cuenta muchos puntos, como si la mano la requieres para muestra de trabajos o diseños, o necesitas la mano para usar muy fácilmente como para principiantes, o una mano que se vea muy realista, o una mano que te facilite para realizar trabajos de nivel avanzado, o una mano ideal para expertos, o solamente una mano cómoda. Ahora bien, te preguntarás cómo es que se utiliza cada mano y cada técnica en cuestión de las uñas y las manos de práctica. Pero para esto lo veremos en otros videos, así que no te pierdas nuestros siguientes videos para ver cómo es que se utiliza cada mano. El arte en las uñas es una forma de expresión muy linda que ha tomado fuerza en los últimos años y queremos que se siga dando este crecimiento. Antes de realizar cualquier compra, asegúrate de no tener alergias asociadas a los químicos de estos productos y de disfrutar cada paso en este camino del nail art. Cuando realices las uñas en tus manos de práctica, así como en personas, recuerda tomar todas las medidas necesarias para que este proceso sea lo más divertido y seguro posible para ti. Disfruta el proceso. Crear uñas es entretenido y complejo, así que no te presiones buscando la excelencia. Tus primeras uñas tendrán imperfecciones, pero con tiempo y práctica irás mejorando. Así que espero que te haya gustado y te haya ayudado este video. Si fue así, dale like y síguenos para ver el contenido de los siguientes videos. Y no te pierdas el paso a paso de cómo utilizar este tipo de manos y sus diferentes materiales. Así que nos vemos la próxima vez. Gracias por vernos. Bye.